Tras el mito de la Revolución Mexicana, parte 1. ¿Solo hubo una revolución? Desde hace muchísimos años, la historia oficial nos ha enseñado que la Revolución Mexicana comenzó el 20 de noviembre de 1910, no antes ni después. Esa es la fecha exacta de su nacimiento. Según esta versión, el inicio del movimiento revolucionario correspondió con el llamado de Francisco I. Madero en el Plan de San Luis, mediante el cual designó la noche del 20 de noviembre para que, de las 6 de la tarde en adelante, todas las poblaciones del país se levantaran en armas para acabar con la dictadura de Porfirio Díaz. Por supuesto, no todos los poblados del país respondieron a ese llamado. Al contrario, ese día solo en algunas localidades, como Gómez Palacio en Durango, se empuñaron los fusiles. En la mayoría de los casos, los maderistas fueron dispersados por las tropas federales y muy pocas y remotas poblaciones pudieron caer bajo el control de grupos que se pronunciaron en contra del gobierno, particularmente en el estado de Chihuahua. Sin embargo, esa no fue la primera ocasión que alguien se opuso al régimen porfirista. La primera gran oposición a la dictadura se registró entre los años 1901 y 1905, cuando se logró la conformación del Partido Liberal Mexicano, encabezado por los hermanos Jesús, Enrique y Ricardo Flores Magón, así como por Práxedis G. Guerrero y Librado Rivera, entre otros personajes. Al parecer, varios miembros del Partido Liberal Mexicano participaron en la huelga de las minas de cobre de Cananea, Sonora, en junio de 1906, y en la huelga de la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz, en enero de 1907, que culminó con una masacre de trabajadores, y también planearon la realización de algunas sublevaciones en diferentes puntos del país, con el propósito de extender la causa revolucionaria. Parte importante de la difusión del movimiento opositor, liderado por el Partido Liberal Mexicano, corrió a cargo de su órgano oficial de difusión, el reconocido periódico Regeneración, mismo que fue cerrado por las autoridades en varias ocasiones y cuyos editores también fueron encarcelados múltiples veces debido a sus actividades subversivas. Volvamos al punto. Además de afirmar que la Revolución Mexicana tiene hora y día de inicio, es decir, las 6 de la tarde del 20 de noviembre de 1910, el oficialismo ha sostenido que todos los acontecimientos ocurridos a partir de esa fecha, y por lo menos hasta el año de 1920, se pueden englobar en un solo y único movimiento revolucionario. En pocas palabras, la historia oficial nos ha inculcado que México solo tuvo una revolución. En los siguientes minutos trataremos de abordar brevemente por qué algunos estudiosos sostienen que en nuestro país se registraron al menos 2 o 3 movimientos revolucionarios. Uno, el abanderado por Madero para acabar con la dictadura de Porfirio Díaz. Otro, el encabezado por Venustiano Carranza, inicialmente en contra del usurpador Victoriano Huerta, y otro más, en el que se pueden englobar las insurrecciones de Francisco Villa y de Emiliano Zapata, quien se opuso a Díaz, a Madero, a Huerta y a Carranza. Vamos por partes. La Revolución Maderista. El movimiento liderado por Francisco I. Madero, como ya señalamos, comenzó en noviembre de 1910 con la promulgación del Plan de San Luis. Continuó con la renuncia de Díaz el 25 de mayo de 1911 y concluyó cuando Madero asumió la presidencia el 6 de noviembre de ese mismo año e instaló un gobierno emanado de las urnas. Para algunos estudiosos, la revolución maderista fue eminentemente política, ya que solo tuvo el interés de transformar las estructuras políticas del país, es decir, cambiar el régimen dictatorial por uno democrático. En su obra La sucesión presidencial,
escrita en 1908, Madero recuperó algunos principios constitucionales del Estado democrático, representativo y federal, la supremacía de la ley, las libertades y el sufragio libre y universal. A partir de esos principios, al menos en el discurso, el maderismo se planteó la necesidad de derrocar a la dictadura porfirista, que solo utilizaba la ley y las elecciones para perpetuar a la élite gobernante y establecer la democracia y el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Al parecer, lo que más interesaba al coahuilense era detonar una transformación política sustentada en la democracia y la legalidad, a partir de lo cual pudieran efectuarse los cambios económicos y sociales requeridos por el país. En este sentido, podría decirse que no era tan revolucionario, ya que no buscaba trastocar las estructuras sociales y económicas imperantes. De acuerdo con algunos estudiosos, a Madero no le preocupaba la situación económica y social del país. No estaba en contra del porfiriato, pues su familia era una de las principales beneficiarias. Solo le disgustaba la realidad política y quería modernizarla. Anhelaba un relevo generacional y quién mejor que él para encabezarlo. Veamos. Madero estaba consciente de que México tenía algunos claroscuros. Para él, lo malo, como ya hemos dicho, eran el gobierno dictatorial y la falta de democracia. Lo bueno, que la administración del general Díaz alcanzó un gran progreso material. Registró un aumento considerable del comercio, de las fuentes de riqueza pública y privada, de la red ferrocarrilera y de los puertos, y realizó la construcción de diversas obras en las grandes ciudades. Para Madero, el progreso económico, industrial, mercantil, agrícola y minero era innegable, y no podía opinar de otra manera que su propia familia era una evidente prueba del progreso económico del país. Su abuelo, Evaristo Madero Elizondo, fue un destacado militar, empresario y político que ocupó el cargo de gobernador de Coahuila durante el Porfiriato. Su padre, Francisco Madero Hernández, también fue un prominente empresario agrícola, textil, minero y financiero. Es decir, la familia Madero era uno de los clanes más ricos de México. Por si eso fuera poco, la madre de Francisco y Madero, Mercedes González Treviño, pertenecía a una poderosa familia empresarial de Monterrey. En pocas palabras, la insurrección maderista no tenía intenciones de sustituir las estructuras económicas y sociales, sino que solo tuvo un propósito más o menos democratizador, sustentado en un relevo generacional. Desde esa óptica, el cambio de una estructura autoritaria por una más democrática traería consigo, como consecuencia lógica, la desaparición de algunas de las escandalosas contradicciones sociales. Por supuesto, eso no ocurriría. Ahí continuaban las enormes haciendas que se habían constituido mediante el despojo de tierras a los pueblos, y los cientos o miles de yaquis y mayos deportados y esclavizados en Valle Nacional, en Oaxaca, y las condiciones de explotación de los obreros en las fábricas que años atrás motivaron huelgas como las de Cananea y Río Blanco. Madero era un aristócrata terrateniente, cuya visión de los problemas sociales jamás pudo estar cerca de la que tenían Villa o Zapata. Nunca estuvo interesado en que el orden de las cosas tuviera algún cambio significativo. Como todos sabemos, la presidencia de Madero tuvo una corta duración de apenas 1 año y 3 meses. Veamos por qué. Madero logró su cometido, es decir, el relevo generacional en la presidencia y la vicepresidencia, pero hasta ahí, porque se rodeó de la misma vieja y gastada élite política y militar porfirista que, por supuesto,
lo veía como un intruso y solo esperaba el momento oportuno para deshacerse de él. Huerta pertenecía a ese grupo. En efecto, luego de alcanzar la presidencia por medio de las urnas, uno de los principales errores de Madero fue el de conservar prácticamente intacto el ejército federal porfirista. Además, enfrentó varias rebeliones: la de Emiliano Zapata, quien buscaba justicia para los campesinos, y Madero lo desoyó; la de Pascual Orozco, quien era un anarquista que estaba en contra del orden establecido y desconoció el orden impulsado por el nuevo presidente; y la de los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz. No quiso ejercer su autoridad y perdonó a Reyes, quien, al igual que Díaz, había sido sentenciado a muerte por una corte marcial por el delito de sedición. De paso, podemos señalar que Madero también tuvo algunas diferencias con Pancho Villa, pero este siempre le fue leal. El principio del fin del gobierno maderista solo era cuestión de tiempo. El 9 de febrero de 1913, un cuartelazo, encabezado por los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz, liberó a Bernardo Reyes y a Félix Díaz, y cuyo objetivo era asaltar Palacio Nacional y capturar al presidente Madero y a sus más cercanos colaboradores. Sin embargo, las fuerzas del general Lauro Villar frustraron el ataque. Durante 10 días de lucha, el general Victoriano Huerta, al mando de las fuerzas federales, fingió combatir a los rebeldes. Huerta llegó a un acuerdo con Félix Díaz, jefe de los golpistas, y el 18 de febrero el presidente Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron aprehendidos. El 19 de febrero, Madero y Pino Suárez, bajo amenaza de muerte, renunciaron a sus cargos. Ese mismo día, diputados y senadores aceptaron la renuncia de Madero. En su lugar, tomó posesión el secretario de Relaciones, Pedro Lascurain, quien duró en el cargo solo 45 minutos, es decir, el tiempo suficiente para hacer tres cosas: una, protestar como presidente; dos, designar a Victoriano Huerta secretario de Gobernación; y tres, renunciar al cargo para que Huerta fuera nombrado nuevo presidente. Es de sobra conocido que en este golpe tuvo una participación destacada el embajador estadounidense Henry Lane Wilson. Casi inmediatamente después de la traición, la mayor parte de los gobernadores y de los jefes militares envió telegramas a Huerta señalando que aceptaba que se pusiera al frente del nuevo gobierno federal. Sin embargo, al menos 3 ejecutivos estatales no lo hicieron: José María Maytorena, de Sonora; Abraham González, de Chihuahua; y Venustiano Carranza, de Coahuila, que tenían a sus órdenes numerosas fuerzas militares. Al parecer, la intención inicial de los golpistas era enviar a Madero y a Pino Suárez al exilio. Sin embargo, Huerta ordenó su muerte con el propósito de que el jefe de la revolución no pudiera volver a encabezarla. El 22 de febrero, Madero y Pino Suárez fueron asesinados, terminándose así el terrible episodio conocido como la Decena Trágica. Alguna versión señala que en vísperas de su muerte, Madero alcanzó a decir, palabras más, palabras menos, lo siguiente: un presidente electo por 5 años, derrocado a los 15 meses, solo debe quejarse de sí mismo. La causa es esta, y así la historia, si es justa, lo dirá. No supo sostenerse. La reacción por los asesinatos de Madero y Pino Suárez no se hizo esperar. En el norte, Venustiano Carranza, el gobernador de Coahuila, desconoció la presidencia de Huerta y el Congreso de ese estado le otorgó poderes extraordinarios para restituir el orden constitucional y formar un ejército. El 26 de marzo de 1913, Carranza y otros jefes dispuestos a pelear contra Huerta
firmaron el Plan de Guadalupe, con lo que dio inicio la Revolución Constitucionalista. La Revolución Constitucionalista. En su inmensa mayoría, los generales que secundaron a Carranza en la firma del Plan de Guadalupe eran norteños. Habían sido empresarios o propietarios agrícolas antes de la Revolución Maderista y estaban vinculados con las élites económicas regionales. Casi todos habían sido maderistas y algunos se habían involucrado con el Partido Liberal Mexicano. Además, entre los jefes militares, aquellos que tenían un rango inferior al de general, también había un gran número de empresarios agrícolas o pertenecían a familias importantes y acaudaladas. Incluso había algunos médicos, abogados e ingenieros. Este selecto grupo estaba conformado, en gran medida, por individuos que, además de haber nacido o radicado en estados fronterizos como Coahuila y Nuevo León, tenían fuertes vínculos de parentesco, compadrazgo o amistad. A varios de ellos, además, les unían algunos lazos familiares, en mayor o menor grado, con Venustiano Carranza. En contraste, solo uno o dos pertenecían a alguna mutualidad obrera y no había un solo peón de campo o un pequeño propietario agrícola. Al parecer, sí había varios trabajadores de talleres ferroviarios. El Plan de Guadalupe tenía por objetivo organizar el denominado Ejército Constitucionalista para restablecer la legalidad y el orden constitucional, es decir, la caída del gobierno espurio de Huerta. Carranza fue designado primer jefe de dicho ejército. Jefes revolucionarios como Álvaro Obregón, Pablo González y Lucio Blanco se unieron al plan. Antes de continuar, me parece importante dejar en claro que Carranza nunca fue enemigo del porfiriato, pues durante ese régimen tuvo un muy buen crecimiento político y económico, es decir, pertenecía a la élite y quería seguir así. Por eso, era un hombre que creía en las instituciones y si se parecían a las instituciones porfiristas, mucho mejor. El caso de Obregón era muy similar, ya que estamos hablando de un próspero empresario agrícola, es decir, ambos personajes pertenecían a la burguesía norteña y requerían de orden y estabilidad para continuar enriqueciéndose. Por eso, les interesaba sobremanera que se repusieran los cauces institucionales y, emulando a Madero, que se efectuara un relevo generacional en el mando político. Si para eso era necesario reformar la Constitución, no había ningún problema. Para mantenerse en el poder, Victoriano Huerta intentó negociar con Zapata, quien era el caudillo del Ejército Libertador del Sur, pero este rechazó cualquier acuerdo con los enviados huertistas. El 30 de mayo de 1913, en un documento dirigido a la nación, los campesinos zapatistas manifestaron su voluntad de combatir al usurpador hasta derrotarlo. Por todo el país surgieron brotes de insurrección, pero solo una cosa los unía: derrocar a Huerta. En el sur, Zapata intentaba llevar justicia a los campesinos morelenses y de regiones aledañas. En el norte, Villa comenzaba a conquistar vastos territorios y también buscaba aliviar las penurias de los más necesitados. Por otro lado, Carranza y Obregón, antiguos beneficiarios del porfirismo, insistían en que lo urgente era restablecer el orden institucional, primero venciendo a Huerta y luego pacificando a todas las facciones. Con visiones tan encontradas, era lógico que durante la lucha contra el régimen huertista surgieran diferencias entre los grupos revolucionarios. Por ejemplo, aun cuando no se hubiera derrotado todavía al Chacal, los zapatistas y los villistas requerían la inmediata distribución de la tierra, pero los carrancistas insistían en que antes había que instaurar al nuevo gobierno y dotarlo de legalidad constitucional. Por supuesto,
No todos estaban de acuerdo en esperar tanto. Tal fue el caso del general Lucio Blanco, quien organizó, sin la aprobación de Carranza, el reparto de la hacienda tamaulipeca a los borregos, mediante el cual los antiguos labriegos se convirtieron en pequeños propietarios. Carranza y Obregón siempre miraron con desprecio a caudillos como Villa y Zapata. No pertenecían a las mismas clases sociales. Para los primeros, los problemas que enfrentaban los campesinos y proletarios no eran relevantes. A Villa le temían porque había logrado controlar una gran parte del país, pero no sentían lo mismo por Zapata. Con el paso de los meses, las cosas nunca pintaron bien para Huerta, que dejó de contar con el apoyo de los Estados Unidos y tuvo que buscar ayuda en Europa, especialmente de Alemania. Esto provocó que en abril de 1914 los estadounidenses invadieran nuevamente el país y ocuparan el puerto de Veracruz. Por supuesto, los invasores se encontraron con la resistencia de la población. No obstante, las tropas yanquis desalojaron el puerto hasta noviembre de ese año. Huerta enfrentó a los insurrectos con una sangrienta represión y con el aumento de los efectivos del ejército mediante la leva, debido a lo cual la lucha contra sus enemigos se prolongó durante casi un año y medio. No duró más, ya que Villa y Felipe Ángeles, sin el consentimiento de Carranza, apoyaron la ofensiva militar iniciada por Pánfilo Natera y tomaron la ciudad de Zacatecas, hasta que el 23 de junio de 1914 derrotaron al ejército huertista. En julio de 1914, la situación del régimen espurio se hizo insostenible, pues los revolucionarios controlaban casi todo el país y avanzaban hacia la Ciudad de México, luego de haber derrotado al ejército federal en sangrientas batallas. Por ello, Huerta renunció a la presidencia el 15 de julio y huyó del país. De manera provisional, Carranza se hizo cargo del poder ejecutivo y el 20 de agosto los constitucionalistas entraron a la capital. Para algunos estudiosos, en sus inicios la revolución liderada por Carranza solo buscaba restituir el orden constitucional y terminar con el gobierno espurio de Victoriano Huerta. Sin embargo, con el paso de los meses, los objetivos de este movimiento se fueron ampliando, aún sin el apoyo del primer jefe del ejército, debido a la influencia de las distintas fuerzas sociales que participaron en la lucha, destacadamente los zapatistas y los villistas, y en menor medida los obregonistas. Por eso, el Plan de Guadalupe tuvo varias adiciones, por lo que dejó de ser un documento que respondía al mandato de desconocer el gobierno usurpador y crear un ejército para enfrentarlo hasta que se restableciera el orden constitucional, y se convirtió en un proyecto en el cual se empezaba a perfilar una idea de nación, ya que introdujo algunas reformas para atender las desigualdades sociales y para intentar pacificar al país. En este sentido, algunos estudiosos señalan que, a diferencia de la maderista, esta segunda revolución no solo perseguía un ideal democrático, sino que, con el desarrollo de los acontecimientos, buscó la refundación del país para convertirlo en algo diferente a lo que era durante la dictadura de Porfirio Díaz. Como resultado de este movimiento, por supuesto, podemos señalar la promulgación de la Constitución de 1917. Sin embargo, debemos subrayar que Venustiano Carranza no estaba de acuerdo con todo lo establecido por la nueva Constitución. Carranza era de tendencias moderadas y favorecía algunas reformas políticas y económicas, pero no necesariamente aquellas que implicaran cambios sociales radicales. Estaba convencido de la necesidad de continuar con la modernización económica del país y de que se garantizaran la paz y el orden que, a su vez, permitieran dicha modernización. Y también estaba interesado
en que hubiera una transición generacional por medio de una flexibilización del sistema político. En particular, Carranza se opuso a los artículos que establecían cambios profundos en la propiedad de la tierra por medio de la reforma agraria, el control estatal de la propiedad de los recursos naturales y la legislación laboral y social. Aunque aceptó la Constitución, lo hizo con reticencia y durante su mandato no se empeñó en implementar sus disposiciones más radicales. Sin embargo, como primer jefe de la revolución y luego como presidente de la República, Carranza pudo ejercer un liderazgo que le permitió acabar con el antiguo régimen, derrotar a los caudillos revolucionarios más populares como Villa y Zapata y sentar las bases jurídicas e institucionales del nuevo Estado mexicano. En la siguiente entrega comentaremos acerca de la Revolución Popular, en la que se pueden englobar los movimientos encabezados por Francisco Villa y por Emiliano Zapata, quien se opuso a Díaz, a Madero, a Huerta y a Carranza.